y es decir, que estamos relacionados con casi todos los seres, diríamos incluso que con casi todas las cosas que existen en nuestro propio planeta e incluso en el universo. Sabemos que la primera esencia y origen de la vida, según todas las teorías que se han divulgado estos días en los periódicos, era ya algo cósmico, anterior, podríamos decir, a la formación del propio planeta Tierra. Ya había macromoléculas, ya había elementos, ya había organizaciones de átomos y diríamos que de esos ínfimos ladrillos con los cuales se ha ido construyendo la vida. En un tema y en un capítulo mucho más cercano a nosotros mismos y precisamente a lo que interesa en la tesis de este programa del Planeta Azul, sabemos que somos interdependientes con casi todos los eslabones de las cadenas tróficas, es decir, alimentarias en los distintos ecosistemas en que dividimos, si se quiere de una manera mecánica, la población de la biosfera, de los seres vivos que nos repartimos la energía solar en nuestro planeta. Sabemos que nosotros dependemos, como cualquier otro vertebrado superior, de los vegetales. Y sabemos que los vegetales dependen, diríamos que en básica medida, de la energía solar, del sol. Si el sol dejara de lucir, los vegetales desaparecerían. Y todos cuantos seres en un eslabón primero, segundo, tercero nos alimentamos de esos vegetales, desapareceríamos también. Es decir, el sol, el agua, los elementos atmosféricos que nos sirven para respirar, todo cuanto constituye la economía del planeta está perfecta e intrínsecamente unido en eslabones verdaderamente difíciles de desengarzar y en eslabones cuyo desengarzamiento supondría la hecatombe de toda la cadena de los seres implicados en estos ecosistemas terrestres. No puede haber, yo creo, que una lección más bella para la protección de la naturaleza y para la protección de todos cuantos seres pueblan nuestro planeta que la de decir que al proteger a la naturaleza nos protegemos a nosotros mismos. Les cuento todas estas cosas de que ecológicamente en este oikos, en esta casa, en esta mansión, somos todos vecinos, copropietarios, nos ayudamos, nos necesitamos mutuamente para que cuando lleguemos a lo que he llamado la cadena de la muerte, comprendan perfectamente por qué la doy el título de cadena de la muerte y por qué la considero como una de las afrentas más claras, más genuinas y más tristes, no solamente a este hecho de la divulgación del conocimiento entre todos los hombres que quieren, que necesitan, que precisan saber, sino en cuanto a una naturaleza que queremos proteger en todas las medidas y de todos los modos, porque sabemos que todos los seres que la pueblan son interdependientes unos de otros, según nos enseñan los psicólogos. Luego, después de ver las imágenes del documental, vamos a ver la gran afrenta que constituye culturalmente, ecológicamente y estéticamente la cadena de la muerte. Pero antes, vamos a solazarnos un poco con el canto del ruiseñor. El ruiseñor canta, mejor dicho, cantaba en casi todos los sotos, matorrales y campiñas de Europa. Qué cantos bellos del ruiseñor hemos escuchado en las noches españolas. El ruiseñor alegraba con su voz, con esa pequeña voz que demarcaba un territorio en medio del soto de la floresta, con esa voz maravillosa. Que nunca nos cansaremos de escuchar, decía a todos los ruiseñores de su región, e incluso decía a los picamaderos y a todos cuantos pájaros vivían en esa zona, en esa parcela del bosque que él había tomado como propia, que la pequeña parcela del sotobosque y del territorio tenía dueño. Esta voz únicamente era conocida e interpretada por los otros ruiseñores y precisamente por eso se considera como lo que podríamos llamar un pregón de propiedad territorial. Pero dejemos el tema del canto del ruiseñor
para ver cómo parte las avellanas perfectamente. Este pájaro originariamente insectívoro, pero que sus capacidades de carpintero le han permitido alimentarse después con frutos herméticamente defendidos en cáscaras duras. No ha hecho otro tanto su, diríamos que pariente próximo, el pito real o pico verde, más estrictamente insectívoro, y que aquí vemos acercándose al nido que ahora ha dado en el tronco de un árbol. Tronco siempre enfermo, tronco que no perjudicará en absoluto el pito real, el pico carpintero, por haber hecho ahí este orificio, puesto que todo lo contrario, con su lengua larguísima, extrae las larvas de los insectos xilófagos devoradores de madera, mientras el arrendajo, que es combatido y mantenido a raya por los azores y gavilanes, como veíamos en el programa del día pasado, al que dábamos el título de una historia triste o una triste historia, roba los polluelos de otros pájaros, puesto que es un experto, es un especialista en este trabajo de alimentarse con los polluelos y con los huevos de otras aves. Estamos en la línea de que en la naturaleza todos los seres son interdependientes. Si hay azores que matan arrendajos, habrá más crías de los pájaros que sirven de alimento a los arrendajos, cuyas crías comerán más insectos si son de pájaros insectívoros o más vegetales si son de pájaros fitófagos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo una naturaleza que debemos y tenemos la obligación no de estudiar en compartimentos estancos, sino de estudiar globalmente unida, globalmente interdependiente, formando parte de lo que los hombres de ciencia llaman unas comunidades. Pero en las imágenes del televisor vamos a ver ahora un caso muy claro de la interdependencia en las comunidades de la campiña española, por ejemplo. El tejón. El tejón es un animal al que se le ha dado el título de alimaña, de dañino, se ha perseguido y todavía se persigue con saña, siendo un animal a todas luces beneficioso, o desde luego en ningún caso se le puede considerar como que haga daño. Se alimenta de raíces vegetales, come insectos, come algunos animalillos que encuentra en las madrigueras y realmente, sobre todo, es un omnívoro con una base alimenticia vegetariana. Él depende a través del eslabón vegetal de la energía solar, puesto que la base de su alimentación está constituida por plantas. Sin embargo, su omnivorismo le permite, como les digo, comerse pequeños vertebrados, comerse insectos, aumentar su dieta en una línea verdaderamente amplia, con lo cual puede decirse que no perjudica a nadie. Sin embargo, los que sí que abundantes en exceso podrían ser realmente dañinos serían las ratas y los ratones por su gran capacidad de reproducción. Pero miren cómo la comadreja, en esta lucha verdaderamente terrible, puesto que si este animal en lugar de ser mínimo fuera un tigre, podría estar matando un gran búfalo. Miren cómo esa pequeña comadreja está dando muerte a la rata, a esa rata de campo, para demostrarnos a nosotros en la imagen del televisor aquello de la ecología que quería enseñarles. La interdependencia entre unos seres y otros. Combatimos a las comadrejas como alimañas porque teóricamente pueden matar un pollo de perdiz. Sin embargo, las comadrejas controlan las poblaciones de ratas y ratones, que cuando son abundantes destruyen los vegetales y que actúan, por consiguiente, indirectamente sobre las poblaciones de aves fitófagas como las propias perdices. Estamos viendo aquí al zorro, al que por muchas razones se combate y se considera como alimaña. Sin embargo, el plato básico del zorro, como vamos a ver en este objetivo documento, que no es ninguna lucubración que yo me esté sacando de la cabeza, puesto que ha sido filmado, le vamos a ver cómo está dando caza a una rata en plena campiña. Ven ustedes que aquí no hay trampa ni cartón, como podríamos decir. Bellísimas imágenes del perseguido, del calumniado, del casi exterminado en algunas regiones, en otras todavía abundante, raposo, que ha cazado su rata, que juega con ella, porque incluso cuando no tiene hambre, él, movido por un instinto depredador, sobre todo las ratas y los ratones, acaba con ellos, y que la va a esconder, la está escondiendo en el campo, está saciado por consiguiente y la ha tapado con la punta fina de su nariz. Hemos visto por todas partes interdependencias, es decir, si se eliminan todos los zorros, habrá muchas más ratas y ratones, porque las poblaciones de ratas y ratones están controladas por los zorros. Si hay más ratas y ratones, habrá muchos menos vegetales, puesto que las ratas y ratones consumen indiscriminadamente toda clase de vegetales. Si hay menos vegetales, las aves vegetarianas, como perdices, faisanes, etc., tendrán menos cantidad de alimento y, por consiguiente, no podrán ser tan abundantes. Otro tanto ocurrirá con otros vegetarianos competitivos